Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a Cartagena y mi hijo mayor, que hace 2 años que no veo, que vive en Estados Unidos y viene mañana al país, paseando por la plaza principal de Cartagena, me codé y me dice: mirá, ahí están tus colegas. ¿Dónde? Entonces vi unos carteles que decía: certificamos balance. Y había contadores con máquinas de escribir. Ese es el futuro de tu profesión, me dijo. Entonces le dije: no, estás equivocado. Esta anécdota Hernán la conoce porque la contamos siempre cuando damos clase y queremos... ¿Así? ¿Más cerca? Perfecto. Esta anécdota la contamos siempre cuando damos clase y queremos significar cuál es el presente de la profesión y hacia dónde vamos. Y hoy entonces elegimos la segunda charla de este ciclo, que lo tenemos de invitado de lujo a José Luis Zerpa y a Hernán Hakim, que son los dos especialistas en el tema. Prácticamente José Luis tiene una conferencia por día de estos temas porque lo convocan en todos lados para que hable sobre esto. Es decir, la idea es plantearnos cuál es el presente de la profesión y hacia dónde va a ir la profesión en poco tiempo. Ya hace un ratito, hablando fuera de esta sala, Hernán mismo me decía: lo que yo hacía hace 2 o 3 años ya no existe más como trabajo. Entonces los quiero dejar con José Luis Zerpa. José Luis es contador público, es profesor en varias universidades, es secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, fue tesorero en la anteúltima gestión del Consejo y es una de las autoridades, digamos, que manejan en forma de consultor el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hernán es licenciado en Administración y tiene un MBA en la Universidad de Itela, aunque creo que se llama Dirección de Empresa, algo así. Más que los títulos, acá lo importante es qué es lo que ellos nos pueden decir, y lo que más nos va a interesar son las preguntas de ustedes para que digamos, podamos interactuar entre todos y nos enriquezcamos, y a las personas que nos están mirando por streaming también les interese. Piensen ustedes que hace un par de años el tema del streaming no existía. Quizás en poco tiempo pueda haber alguien que nos pregunte vía streaming. No va a pasar mucho para eso. Mientras tanto, esta posibilidad no hay. Es decir, es digamos, pasivo las personas que van mirando. José Luis. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la presencia de todos ustedes y a la tecnología que, como decía Alberto, nos permite hoy estar por streaming a todos los que nos están viendo en sus computadoras. Y creo que sí, que pueden hacer preguntas por escrito, creo que llegan, ¿sí?, mirándolo por streaming. Así que también creo que está habilitado ese servicio, así que todas las preguntas que tengan, bienvenidas. Bueno, a ver, siempre en las presentaciones se exagera un poco y Alberto también exagera cuando dice que yo doy una charla por día de esto. No son tantas, pero sí estoy últimamente con estos temas, son los que nos preocupan a los profesionales porque son temas que ya no hablamos que son temas del futuro de la profesión, sino que, como vamos a ver en un ratito, el futuro es hoy, ¿no? Ahí ustedes podrán ver que dice que todo lo que hoy damos como cierto cambiará en poco tiempo,
lo que hoy estudiamos como lo último dejará de serlo el año próximo o incluso antes. Y esto realmente es así. Yo tenía preparada toda una presentación, es decir, es una presentación que se imaginan que si doy charlas seguidas con estos temas no preparo una para cada charla, sino que bueno, tengo una charla más o menos preparada y la voy repitiendo. Pero el día domingo a mí me gusta leer el diario en papel. Yo los días de semana no tengo el tiempo y yo creo que muchos hemos dejado de leer el diario en papel, pero yo me reservo el día domingo para realmente sentarme a desayunar, son esas cosas de hombre grande, tomar el diario en papel y leerlo de punta a punta hasta los avisos fúnebres. Y me encuentro en el suplemento económico donde sale a doble página un artículo muy interesante y entonces tiré toda la presentación o guardé toda la presentación que iba hoy a exponer ante todos ustedes y hice una nueva, basándome en esa doble página del suplemento económico del diario en papel. No nos tiene que extrañar a ninguno de nosotros y tenemos que ser conscientes que se están produciendo cambios sociales, por un lado, después vamos a ver cuáles son los cambios a nivel profesional, pero los cambios sociales que impactan a nosotros como seres humanos y también como profesionales. Lo que estamos notando, o lo que noto yo por lo menos, es que cada vez hay menos sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado y qué es un sistema abierto? Hasta no hace mucho tiempo un sistema cerrado era una empresa, por ejemplo, que vivía, que su única relación eran sus proveedores, sus clientes y su personal. Ese era un sistema cerrado. Hoy esa empresa, si sigue funcionando de esa manera, está destinada al fracaso. Hoy la relación de una empresa tiene que ser una relación abierta. No solamente se tiene que relacionar con los stakeholders directos, sino que tiene que estar relacionada con el mundo, obligatoriamente. Y no es muy difícil hoy relacionarse con el mundo. Hoy, desde un celular, uno puede estar relacionado no solamente con su grupo de WhatsApp, sino con el mundo. Entonces, una empresa que así no lo haga y siga cerrada en ese sistema, tal vez esté por el camino equivocado. Luego vemos que se han ampliado los límites personales. Al igual que las empresas, las personas están cada vez más relacionadas con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque le está llegando mucha información, demasiada información desde distintos ámbitos. No solamente ya las noticias la lee porque no es que la persona busca la noticia, sino que lo invade la noticia, le llega automáticamente a su celular, a su computadora, le llegan las noticias, tiene información por donde quiera que le llegue y que la busque. Hay un crecimiento exponencial del conocimiento. Hoy el conocimiento es tomado como una materia prima esencial, básica, y hay un crecimiento gracias a las comunicaciones y a la información que estamos poniendo de manifiesto. Tenemos un crecimiento exponencial del conocimiento. Y la tecnología como motor del cambio es innegable, es decir, hoy sabemos que se está hablando de la cuarta revolución industrial, que justamente es la tecnología. Y la tecnología, como vamos a ver más adelante, y que sí en esto van a hablar, o va a hablar la persona entendida en esto, estamos hablando hoy de Big Data, estamos hablando de blockchains, estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de inteligencia artificial, todos estos términos que hacen que la tecnología se convierta en un motor de cambio, pero de un cambio revolucionario. Y luego tenemos que los ciclos de satisfacción son más cortos. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben, y esto está medido, que a nivel personal
supongamos que uno pasa por un negocio, ve una camisa que le gusta, se la compra y siente satisfacción, menos en el momento de pagar, pero después siente algún grado de satisfacción porque se compró una camisa. Y ese grado de satisfacción al comprar esa camisa es distinto al grado de satisfacción que uno tiene, por ejemplo, cuando cambia el auto o cuando tiene la suerte de mudarse a una vivienda mejor. El tiempo de satisfacción es distinto. El efecto que puede durar de satisfacción al comprarse una camisa puede durar una semana, 2 semanas, un mes. Cuando uno cambia de auto le puede durar 1 año, 2 años, 3 años, al cuarto tiene ganas de volverlo a cambiar, y cuando uno cambia de casa, a lo mejor la satisfacción es para toda la vida. Pero esos ciclos cortos, esos ciclos de satisfacción, se ha comprobado que cada vez son más cortos. Y eso implica directamente o da como resultado la innovación inmediata. Es decir, como los ciclos de satisfacción son cada vez más cortos, hay necesidad de innovar. Hay necesidad de innovar y entonces la innovación viene como una catarata en todos los órdenes. Y por último, tenemos que otro de los grandes cambios sociales y a los que me voy a referir en el resto de la charla es lo que se conoce hoy como la economía del conocimiento. Ustedes saben que se habla de la economía agroindustrial en nuestro país, tradicional, histórica. La Argentina creció con una economía agroindustrial. Hablamos de la economía extractiva, hablamos de la extracción de petróleo, hablamos de vaca muerta, hablamos de la explotación minera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en el mundo y en Argentina se está hablando de la economía del conocimiento. ¿Y qué es la economía del conocimiento? La economía del conocimiento tiene fundamentalmente clasificados 9 sectores de la economía. Una es el software y servicios informáticos digitales. Otros son los servicios geológicos y de prospección. Otro es la nanotecnología y la nanociencia. Otra es la producción digital y la postproducción digital. Piensen siempre que estamos hablando de economía del conocimiento. Tiene como integrantes la inteligencia artificial, robótica e Internet de las cosas. Tiene la industria aeroespacial y satelital, tiene la ingeniería y las ciencias vinculadas a la investigación, la biotecnología y, por último, los servicios profesionales de exportación. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, los profesionales en ciencias económicas? Que de eso se trata esta charla, ¿verdad? Entonces, pero ustedes vayan pensando que esto es hoy lo que se está hablando en Argentina, esto es hoy de lo que se está hablando en el mundo. Es el desarrollo de todo este conocimiento como una industria que va a traer mayor producción y mayor riqueza al país. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya está aprobado en la Cámara de Diputados, con media sanción, el proyecto de ley sobre economía del conocimiento. Y hoy se trataba en el Senado. Yo hasta cuando vine todavía me fijé por internet, todavía no había noticias, pero hoy se trataba la aprobación de esta ley en el Senado. Y un dato que no es menor, en diputados se aprobó por mayoría absoluta, salvo 2 votos que fueron en contra. Esto hace mucho que en nuestro país no sucede y alentamos para que proyectos de esta naturaleza puedan repetirse y que los políticos se pongan de acuerdo en diseñar una política nacional, una política de Estado que sirva para el desarrollo de nuestro país. ¿Y qué es lo fundamental o qué es lo que en sus considerandos o en sus considerandos este proyecto de ley está justificando por qué se presenta en las justificaciones del proyecto de ley? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en los últimos 20 años es el sector que más creció.
que emplea 435.000 personas, que exporta 6.000 millones de dólares al año, que es el segundo generador de divisas. La ley, si de ser aprobada, beneficiaría a 11.000 empresas, generaría 215.000 nuevos puestos de trabajo y multiplicaría las exportaciones a los 15.000 millones para el año 2030. Entre otros beneficios, el proyecto prevé reducciones en los costos laborales y en el impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense cómo a nosotros, los profesionales en ciencias económicas, no tenemos que estar atentos a este proyecto de ley sobre economía del conocimiento y qué visión le tenemos que dar a todas esas industrias que recién nombrábamos como integrantes de este proyecto de ley. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían los cambios específicos que nosotros vemos o vislumbramos se tendrían que producir en nuestra profesión? Y bueno, como vimos, primero hay cambios tecnológicos acelerados, los que yo le nombraba recién, inteligencia artificial, Big Data. El desarrollo de todas estas industrias no se puede dar si no es con aplicación de nueva tecnología. Y la nueva tecnología existe y se desarrolla y se está desarrollando y se va a desarrollar cada vez más. Luego tenemos como profesionales que vemos que hay cada vez mayor presión de los reguladores. Presión de los reguladores en el sentido de que cada vez nos están exigiendo mayor información a los profesionales en ciencias económicas y cada vez quieren que los profesionales nos comprometamos más con la información que brindamos. Tendencia hacia normas transnacionales. Acá no estamos hablando solamente de la adopción de normas internacionales de información financiera, que ya todos sabemos que prácticamente todas las empresas en el país las están empezando a utilizar, sino acá nos estamos refiriendo a todo tipo de normas, normas de calidad, normas de compliance, normas de gobiernos corporativos. Eso es a lo que se tiende en el mundo y acá en Argentina se tiende a eso también si queremos formar parte de los países que están a la vanguardia a nivel internacional. Detección, preparación y contención de talentos. Para llevar a cabo todo esto es evidente que tenemos que contar con profesionales especializados, le tenemos que dar las herramientas al profesional y una vez que le damos las herramientas, que ese profesional se capacite, los tenemos que retener. Es decir, no podemos formar a un científico que vaya a trabajar a otro país y que después vuelva porque extraña el bar con los amigos. No, tenemos que desarrollar talentos y tenemos que tratar. Yo cuando digo tenemos que tratar, tienen que haber políticas públicas, políticas de Estado que retenga a esos talentos para que se dediquen a todas estas cuestiones. Y por último vemos que hay una disminución de actividades, hay cada vez más una disminución de actividades reservadas a una profesión en particular. Hoy no existe más el trabajo individual, yo creo que hoy se privilegia el trabajo en equipo y no solamente el trabajo en equipo donde nos juntemos 5 contadores o se junten 5 abogados y trabajen juntos en equipo, sino que hoy la interdisciplina es una condición básica para el desarrollo de todas estas habilidades. Es decir, si hablamos de nanotecnología, si hablamos de robótica, yo no me puedo sentar con otro contador público o con un licenciado en administración en hablar de robótica. Un médico no se puede sentar con otro médico para hablar de robótica, se tiene que sentar con un ingeniero para ver cómo ese ingeniero mete la robótica dentro de la medicina. Yo, contador público, me voy a tener que sentar con alguien especializado en comercio exterior para ver qué servicio podemos dar juntos. Y así sucesivamente. Entonces, hoy el trabajo en equipo no es solamente el trabajo en equipo con la misma disciplina, sino que es interdisciplinario y estas actividades corren transversalmente a todas las organizaciones. Corren transversalmente, y lo vuelvo a repetir, a todas las organizaciones. Es muy importante ese concepto. ¿Y qué competencia debemos nosotros ejercitar como profesionales para estos nuevos tiempos que estamos viendo que se nos vienen?
qué tenemos que hacer, qué cosas deberíamos fortalecer en nuestros conocimientos para estar a la altura de las circunstancias. Y yo digo, primero tenemos que desarrollar un gran liderazgo. Nosotros no podemos ser pasivos en esto si queremos ser actores, tenemos que ejercitar un liderazgo, tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que fomentar el emprendedorismo, no tanto ejecutar. Esto quiere decir no tanto ejecutar, sino participar de la solución de problemas. Después podemos ver algunos ejemplos en la diaria nuestra, pero hoy el contador público, por ejemplo, ya no es más el contador que contabiliza, que hace el asiento, no importa si lo hace a través de un sistema contable, no es el que contabiliza la cuenta caja a banco o banco a clientes, porque eso se hace solo, porque hoy la contabilidad se hace en tiempo real, y no porque alguien está incorporando el asiento, sino cuando inmediatamente que se produce un hecho económico, ese hecho económico es reflejado no solamente en forma automática a la contabilidad, sino que está actualizando distintas bases de datos que después están interrelacionadas y donde el profesional tiene que después pedirle a esas plataformas los datos para poder analizarlo. Entonces, lo que quiere decir este punto que ya nosotros no tenemos que ser ejecutores, sino que tenemos que dar la solución a través del análisis del problema y merituando la información útil para la toma de decisiones, saber manejar esa gran cantidad de datos y a través de eso armar una solución para nuestro negocio o para el negocio al cual nosotros estamos asesorando. Y por supuesto en todo esto tenemos que tener en cuenta la ética y la ciudadanía, pero por una cuestión, porque acá, digamos, la ética es muy importante, porque en esta vorágine de la que estamos hablando, a veces la ética queda de lado, y yo digo, la tenemos que poner siempre como una cuestión fundamental. La ética teniendo en cuenta, por otra parte, que hay una ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas, que ya está vigente en nuestro país, donde tenemos que cuidar nuestra ética no solamente por el bien común, sino para resguardarnos también judicialmente, porque tocamos temas o podemos estar en contacto con empresas que puedan de alguna manera tener algún tipo de problema con la ética, y nosotros como profesionales en ciencias económicas, para decirlo de alguna manera, podemos quedar pegados en esa cuestión. Tenemos que tener una perspectiva global. No podemos pensar en chiquito, cerrado, como veníamos pensando o como decíamos al principio. Tenemos que tener una perspectiva global, tenemos que ejercer una curiosidad intelectual, tenemos que ser curiosos, no nos podemos quedar con lo que nos cuenta, tenemos que conocer más que nunca el negocio del cual nosotros estamos formando parte, o tenemos que trabajar con ese cliente. Yo no sé nada de nanotecnología, me cuesta hasta decir el nombre. No sé nada de biología, no sé nada de robótica, pero si a mí un cliente de ese espectro viene y me pide algún asesoramiento, primero voy a tener que conocer el negocio, me voy a tener que poner, no digo que voy a tener que hacer un curso y voy a tener que ir a la facultad a aprender nanotecnología, pero voy a tener que perderme varias horas en saber cuál es su producto, qué es lo que quiere hacer, cómo se va a manejar. Un arquitecto viene y me plantea el otro día, y eso es algo que me pasó en el ejercicio profesional, un arquitecto amigo, y me dice, mirá, vos sabés que yo ahora en el estudio nos manejamos con impresoras de 3D, y antes vos sabés que viajaba a España para llevar una maqueta que me costaba horrores porque la tenía que embalar de una manera especial para que no se me dañe en el viaje, y allá iba y presentaba el proyecto, y ahora desde mi estudio hago una impresión 3D y en el mismo momento le imprime la maqueta que yo tengo acá, la replico en España, y entonces decime, a ver, ¿dónde primero? La pregunta, ¿dónde se crea el hecho imponible? El servicio lo estoy dando acá, el servicio lo van a usar en el exterior desde el punto de vista impositivo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Me van a retener impuestos cuando me paguen? ¿Me van a pagar con una transferencia bancaria? ¿Viene acá, me trae la plata? ¿Cómo hago? Bueno, tengo que conocer ese negocio, tengo que conocer qué
que cambió el negocio de ese arquitecto de alguna manera. Y de esta forma ustedes piensen que esto es, no es que sea complicado, pero el concepto que quiero dejar es que tenemos que conocer muy bien el negocio para poder opinar después profesionalmente en la temática que nos están consultando. Trabajo colaborativo es un poco lo que decía antes, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos, mal que nos pese, todos aquellos que tenemos un idioma extranjero flojo, ya no hablamos solo del inglés. Hoy los chicos ya están aprendiendo algún chino básico o algún japonés básico, porque es el idioma que dentro de un tiempo se va a hablar. El inglés ya se da por sabido que si yo viajo al exterior tengo que saber idioma, tengo que entender qué es lo que me está diciendo, tengo que poder expresarme, y después algún manejo de tecnología tengo que poseer, es decir, no manejar un robot ni saber cómo se maneja el robot, pero por lo menos algún manejo de tecnología voy a tener que comprender, y por supuesto para todo esto una capacitación continua es inexorable. Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío de la profesión? Hoy hay que reinventarse. La partida doble no cambió, el debe sigue siendo igual que el haber. Los balances siguen siendo los balances, el activo sigue siendo el activo, con distintas normas a lo mejor, valuación, exposición, pero Lucas Pacioli todavía está vigente, pero ya no podemos perder el tiempo buscando diferencias entre el debe y el haber, porque no hay. Tenemos que saber interpretar esos balances, tenemos que traducir esos balances en el idioma que quiere el empresario. Y en todo lo que venimos diciendo hasta ahora es reinventarse, o ustedes pónganle el calificativo que quieran. Reinventarse o dedicarse a otra cosa, reinventarse o seguir haciendo lo que estamos haciendo y ver hasta cuándo duramos. Esto queda al libre pensamiento de cada uno. Solamente 2 conclusiones para concluir y dejar que mi compañero siga con la exposición. Es pensar más en el análisis que en la ejecución, como dije antes, y privilegiar sobre todo la ética y la transparencia en los negocios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José Luis. Es verdad, exageré un poco, no son todos los días, pero día por medio. Todos los días está exponiendo. No. Lo que sí es cierto es que ayer concretamente hiciste una presentación en algo muy análogo a esto. La semana pasada también lo expusiste en varios lugares, así que por eso lo dije. Especialmente por la parte de ética, ¿no? No, yo en realidad, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decir, estamos viendo esto, o por lo menos yo estoy viendo esto. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, nada, es simplemente mostrar que se viene otra cosa, mostrarle a los jóvenes que se viene otra cosa, es decir, mostrarle a las autoridades de la universidad que tal vez haya que estar teniéndolo en cuenta en los planes de estudio, sobre todo para que los profesionales salgan con otra visión, con una visión mucho más amplia de la que salimos nosotros. Yo les puedo asegurar que hoy en mi trabajo estoy aplicando conocimientos que no los adquirí en la facultad. Lo único que me quedó de la facultad es la partida doble, el debe y el haber, pero el 80%, o me atrevería a decir, el 90% de lo que estoy aplicando hoy en mi estudio no lo aprendí en la facultad. Y eso no me pasa a mí, que ya tengo varios años de ejercicio profesional, sino le pasa a jóvenes que se recibieron hace 5 o 10 años.
Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo como un tema fundamental en el orden del día para ser tenido en cuenta. Bueno, vamos a pedirle entonces a Hernán que nos dé su punto de vista. Yo vuelvo a algo que antes de entrar, la previa, ¿no? Le comentaba a José Luis que la materia que yo daba en la facultad, me dice, ¿cómo dabas? Sí, esa materia ya no existe más. Quiero decir que Hernán trabajaba conmigo en la cátedra y un buen día me dijo, Alberto, no podemos seguir dando estos temas, son absolutamente obsoletos. Me dice, yo no sigo dando estos temas porque intelectualmente no estoy de acuerdo. Voy a hacer un máster, fue cuando no tuvimos más la suerte de tenerlo dentro de la cátedra, pero bueno, con los años tuvieron que pasar un par de años, 6 o 7 años, para que en la facultad se decidiera cambiar el contenido de esa materia. Aún don't like me very much, pero por lo menos se tomó en cuenta la evolución. No tiene nada que ver lo que se está dando con alguna de los conceptos que acaba de mencionar José Luis. Así que para ver qué es lo que se viene, en qué podríamos trabajar, por favor, Hernán, adelante. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, primero todo igual, sigue estando más avanzado el curso que la cátedra. Sí. Pero bueno. Nuestro curso está más avanzado que la cátedra, ¿verdad? Hacia los temas que trajimos. Primero de todo, imagínense si ustedes llegan a su trabajo, a su oficina, a su lugar donde realizan la actividad diaria y encuentran que un robot ha reemplazado su función, ¿sí? Que cuando usted va a hacer un balance, ya el robot lo hizo hacia los temas que trajimos. Primero de todo, imagínense si ustedes llegan a su trabajo, a su oficina, a su lugar donde realizan la actividad diaria y encuentran que un robot ha reemplazado su función, ¿sí? Que cuando usted va a hacer un balance, ya el robot lo hizo por ustedes. Imagínense cuando tienen la reconciliación bancaria, no tienen ni que ejecutar, que ya sabe el robot que ustedes a la mañana lo van a hacer y automáticamente reciben un correo ya con la reconciliación hecha. O imagínense si parte es un ejercicio de planeamiento, conciliación bancaria, no tienen ni que ejecutar, que ya sabe el robot que ustedes a la mañana lo van a hacer y automáticamente reciben un correo ya con la reconciliación hecha. O imagínense si parte es un ejercicio de planeamiento y ya ese planeamiento está no solo hecho, sino que le menciona cuáles son las... Y ya ese planeamiento está no solo hecho, sino que le menciona cuáles son las alertas que usted tiene que tener en cuenta en función del tamaño del mercado, las proyecciones del año anterior, cómo se espera que el mercado se evolucione en los próximos meses. Alertas que usted tiene que tener en cuenta en función del tamaño del mercado, las proyecciones del año anterior, cómo se espera que el mercado... En realidad no es una pregunta sonsa, ¿no? Porque lo que ha pasado a otro tipo de compañías no se lo han preguntado. Y estas son las consecuencias, ¿no? De mantenerse en un ambiente donde el cambio se vuelve cada vez más ágil y distintos tipos de emergentes o empresas disruptoras logran tomar el mercado que se consideraba obvio, tomado y ganado por otras compañías. Esto no es tan ajeno a los profesionales de ciencias económicas. Hoy en día, la primera profesión que está tomando Uber en Estados Unidos, ¿saben qué son? Economistas. ¿Y saben por qué? Porque los economistas son los que están trabajando en lo que llaman data science, ciencia de datos. Uber es un gran recolector de datos de cada vez que la persona en cualquier parte del mundo abre una aplicación y decide no tomar un taxi, un auto, cualquier tipo de transporte, ellos capturan esa información. Y los economistas son los grandes evaluadores para entender lo que conocemos en la teoría, en la facultad, el excedente del consumidor. Lo que anteriormente los economistas lo trabajaban con escenarios de posible, usted, señor consumidor, ¿compraría el kilo de naranjas a 10 pesos? Sí, no, y existían 5, 6, 8 mundos diferentes de los diferentes precios del kilo de naranja para cada tipo de consumidor. Hoy Uber lo hace real y lo que era el excedente del consumidor hoy es algo
explícito. También lo hace Netflix. Dicen que cuando Netflix creó su primera serie llamada House of Cards, eso era porque ellos encontraron patrones de que Kevin Spacey era el actor más buscado en su plataforma. Ojo, y recuerden que Netflix no era una compañía que venía solamente disruptora del mundo online, sino que vino de un videoclub normal y corriente por correo. Hay cambios que están dando, a veces un poco más ágil que otros, pero preguntarse si nuestro trabajo es reemplazable o hasta qué punto es reemplazable es algo totalmente actual, vigente y no tan lejos en el futuro. Mi trabajo cambió. Yo le contaba antes al doctor Serpa, lo que yo hacía como analista en mi trabajo actual es totalmente diferente a lo que hacen los analistas que trabajan en mi equipo. Hasta hace no muchos años llevaba 3 días preparar ciertos reportes para explicar el estatus o la situación de nuestro negocio y cómo lo veíamos hacia futuro. Hoy yo tengo directamente la información diaria, instantánea, en el momento que la información está disponible, y mi trabajo cambió. Cambió y fue reemplazado por robots. En parte porque gran capacidad tecnológica lo que me da es un montón de métricas y un montón de información instantánea para la toma de decisiones en el momento. A mí me llama por teléfono director de Estados Unidos y me dicen cómo estamos en tal negocio, cómo estamos en tal otro, cómo está tal cliente. Yo lo puedo responder todo instantáneamente con esto. ¿Es más fácil? Sí, desde ya que es más fácil porque no tenemos que dedicar tiempo a actividades que pueden ser hechas por las máquinas. Pero ¿dónde está el desafío? En que ahora gran parte de mi equipo está dedicado al análisis, que es realmente lo que es más difícil, obviamente, de reemplazar. Y justamente lo que tenemos es este tipo de herramientas que nos permite generar. Obviamente estamos hablando de inversiones grandes, como en este caso de SAP, que no es la pantalla tan real, pero es cuestión de confidencialidad. Pero básicamente se ve como eso. Grandes métricas, alertas que surgen de la plataforma, diferentes métricas que yo puedo ir filtrando por país, por región, por periodo, para ir viendo cómo evolucionan. Esto cambió claramente las habilidades y cómo nos manejamos en el equipo, claramente, ¿no? Muchas de estas actividades ya hoy los jóvenes lo empiezan a hacer desde que comienzan, porque ya la parte básica de cómo usar un reporte, cómo bajarlo de la plataforma y actualizarlo o hacer una tabla, no quiere decir que no sea importante, pero no es su actividad principal. Hoy están dedicados a actividades donde el conocimiento pondera. Yo soy uno de esos 435.000 profesionales que hacen servicios de exportación y que aportamos a la Argentina casi 6.000 millones de dólares. El segundo sector, como decía el doctor, después obviamente de nuestro principal activo en este país, que es el campo. Y claramente que la ley va a mejorar muchísimo nuestra capacidad, digamos, de fomentar. Como lo han hecho otros países como la India, como Filipinas, son países donde pusieron el foco en un... Y esa es la forma, digamos, de evolucionar, creo. Claramente, digamos, entonces es preguntarnos hoy en día qué cambia o qué tenemos. Y lejos de llegar acá con una presentación de lo que es del Big Data o el blockchain, solamente como para entrar en detalles técnicos, lo que me interesa es entender como profesionales de ciencias económicas qué podemos aprender o reaprender nosotros hoy para poder aplicarlo mañana. Algunas de las técnicas o metodologías que estamos usando hoy en día para que todo este tipo de facilitador que se convierte en la tecnología podamos llevarlo al día a día, con más o menos herramientas o menos inversión también. Así que lo primero que quiero, para hacer una idea algo concreto y tácito, quiero traer este video, que es un video de un caso real de Subway, de la famosa cadena de sándwiches y de comida rápida. Así que veámoslo y ahora conversamos sobre ello. 63% of consumers have no idea what they're going to eat for lunch within an hour of eating lunch. And 44% of them actually check their smartphones to inform that decision. Our customers' expectations are being set by the big giants in the world who are innovators and digital forward, like the Amazons, like the Ubers. So if we're not in mobile, if we are not technology centric, if we are not where the consumers are, then we're not able to influence that decision making. We embarked on this digital transformation journey 2 years ago. We spent the whole first year putting in foundational technology. After that first year, we were still sending one email
one size fits all. As of April, we were sending out 222 different versions of email, and we're seeing the business results. If I customize the image in the email to reflect your prior purchases, so if you are a turkey guy and I show you the product image of the turkey, we get an 8% lift in orders. 8% lift in orders. Not open rates, not click rates, actual sales. And that's just for customizing the product image. You cannot do that without a digital infrastructure and marketing technology to power that. We have increased the number of loyalty members who are joining our program by 10 times what we had in our old legacy program. Our digital ordering volume is double that of what it was just 1 year ago. And that is without any paid advertising or acquisition activities at all. So we could not be happier or more fortunate that it's paying off. So your consumers are telling you how they want to interact with you. If you're not on mobile devices, if you're not using video, if you don't have a loyalty program, if you're not customizing, you're really behind the times. It's not even a question about leapfrogging the competition. It's about meeting the minimum expectations. Yo cuando veo esto parece que estamos en el 2040, ¿no? Pero esto es real, o sea, 8% de ventas reales, ¿no? Cuando decimos las redes sociales, claramente cuando se pone un foco, se hacen inversiones en función de eso y se pueden lograr resultados. Ahora podemos proponer cómo, pero básicamente lo que yo quiero traer es cuáles son las habilidades que podemos generar para repensar este tipo de problemas. Hoy en día, como contaba el doctor anteriormente, nuestro problema se volvió mucho más complejo, el negocio son más complejos, la cantidad de tecnología, la capacidad que tenemos de llegar a diferentes tipos de usuarios, cómo cambian las generaciones en el trabajo y las generaciones de consumidores, se ha vuelto no solamente en Argentina, sino realmente difícil de alcanzar. Entonces, creo que más allá de, cuando hablamos de tecnología, no es poner tecnología para que haya un robot sirviendo café o haciendo actualizaciones para decir tenemos la última tecnología en la compañía, sino orientar nuestra propia inversión en función de los resultados que queremos. Por eso, lo que le propongo hoy es trabajar sobre 3 habilidades, poder conversar sobre, para mí, cuáles son 3 de las capacidades que podemos generar, como esto de reinvertirse constantemente, para poder hacerlo en el día a día y tomar nuevos hábitos, que al fin y al cabo son los que nos permiten repensar nuestra situación profesional. Lo primero que hoy el mundo se ha invadido, de metodologías ágiles. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente cuando se implementaban los sistemas eran grandes equipos, las implementaciones de SAP llevaban 1 año y 2 y se demoraban otro año más, traían una cantidad obviamente de costos, 90% de los proyectos de implementación de sistemas salían mal por alguna razón. O se duplicó el costo, o el tiempo se extendió lo suficiente como para que cuando el sistema termina de implementarse no termina siendo lo suficientemente bueno para lo que se necesitaba, o cambiaron ya 3, 4 directores de tecnología y las especificaciones se tornan totalmente desactualizadas. Hoy en día lo que se está trabajando es saliendo del enfoque tradicional para convertirse en lo que es ágil, o lo que llaman en inglés agile. Esto nació hace bastante en Denver con un protocolo de qué significa ser ágil, pero básicamente lo que se está hablando hoy en día es cómo hacemos para que la implementación de cualquier proceso, de cualquier objetivo, se vuelva de una forma mucho más, digamos, no solo divertida también, como que sea un camino fácil de transitar, sino también efectiva. Y se encontró que las metodologías ágiles tienen muchísimas ventajas. Entre ellas, claramente, mejora la calidad, reduce errores, mejora la satisfacción del equipo, reduce costos y sobre todo también la productividad, así como también el objetivo en que se alcanza el rango productivo. Claramente esto está basado en una encuesta de PricewaterhouseCoopers y lo que investigan ellos es que tiene diferentes tipos de herramientas o medidas que se toman a la hora de trabajar de este modo que permiten a los equipos operar mucho más rápido. Simplemente es llegar rápido con el producto, probarlo y salir, digamos, para corregirlo y tener un feedback, una retroalimentación mucho más continua. Yo quiero traerle 2 herramientas que son fáciles de aplicar, que traen las metodologías ágiles. Una de esas es, toda implementación ágil tiene una reunión diaria, una reunión que llaman reuniones de parados o stand-up meetings,
que lo que hacen es reunir al equipo de trabajo, las metodologías que trabajan con equipos de 4 o 5 personas. Si quieren hacerlo más rápido, ponen más equipos en todo caso, ¿no? Pero no es mantener un equipo chico, permite cierta agilidad. Entonces, estas reuniones diarias se realizan en un lugar incómodo. Tengo amigos que lo hacen en la sala de servidores donde está frío, otros lo hacen al lado de la planta de producción, al lado de la máquina donde hace ruido. Llegar a una reunión, sentarse, ponerse cómodo, es la reunión que uno dice, esto no termina más. Y esto es todo lo contrario. La reunión no es el foco del trabajo. El foco del trabajo es ser productivo, sacar un entregable. Y para eso las reuniones tienen que ser cortas. Cortas son 15 minutos. Cada persona del equipo cuenta en qué va a estar trabajando, se realizan cuáles son las distintas capacidades que hay que trabajar, que están, digamos, se pisan una con la otra, se arreglan e inmediatamente se vuelve a trabajar para obviamente cumplir el objetivo. Incluso hay algunos que definen como, que se llaman chicken and pigs, o sea, las gallinas y los cerdos, donde algunos no pueden hablar, solamente tienen que escuchar, para que ninguno venga a la reunión con semejantes ideas o cosas gigantes, sino bien al foco. Y la segunda técnica, que me parece súper interesante, es que muchos trabajan con estos post-it o estas etiquetas a lo largo, digamos, del proceso de la implementación, que lo llaman Kanban o tarjetas, digamos, es una metodología que viene de la época de Toyota en los 70, pero reversionada o aplicada a metodologías ágiles, que lo que hacen es poder tener un impacto visual de dónde estamos trabajando, en qué estamos. O sea, las 3 columnas que realmente se usan es lo que está por hacer, lo que está en proceso y lo que está hecho. Sin importar los colores, pero sí las columnas y respetando para que todo el mundo sepa en dónde estamos enfocándonos, qué ya se empezó a mover y qué ya está terminado. Entonces, con esto nos permite tener bien claro, bien visual, dónde está el estatus de equipo, no solamente mío, sino de todos mis compañeros. Y cuando hablamos de metodologías ágiles, hablamos de algo llamado muchas veces el minimum value product, como el producto mínimo viable, ¿no? Es decir, ¿cómo construía el enfoque tradicional? Con la sección superior, ¿no? Simplemente, en la parte de arriba, si nosotros queríamos construir un camión, se trataba de ir dotando el camión de mejores herramientas para dentro de un año tener un camión listo para funcionar. La metodología ágil erosiona todo eso y lo que hace dice, vos qué necesitas el camión, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué lo necesitas? Ah, vos querés trasladar. Ok, muy bien, arrancamos con una bicicleta. Y vamos a ir dotándolo de diferentes habilidades o capacidades para que dentro de un año sea un camión. Pero la distinción primordial es que del comienzo, desde el primer momento, el producto ya es usable. Y ahí está la diferencia. Puede ser la construcción de una página web. Esto es aplicable a casi cualquier cosa. Entonces, en vez de generar una estructura o un superproducto, esto directamente es decir, ¿qué es lo que mínimo necesitas para empezar a funcionar? Y construir a partir de eso. La segunda herramienta, que me parece interesante como para traer, es algo que hablamos ahora de co-creación. Esto es bastante blando, ¿sí? Por decirlo así, y la co-creación tiene como un enfoque mucho más blando en lo general, no solamente desde el punto de vista que no es algo tecnológicamente disponible, sino que es con el uso de tecnología, se está hablando de equipos interdisciplinarios, se está hablando de interrelación entre diferentes áreas, un poco como para que no haya más esa visión de silos, ¿no? Un poco, creo que las empresas están moviéndose o tienden a moverse hacia lo que es el trabajo más por procesos que por áreas, ¿no? Es decir, el proceso de venta, el proceso de entrega dentro de esa venta. Entonces, esto lo que hace es que cada área evite el fin de las soluciones mágicas, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos cómo vender y después el de logística se vuelve loco para ver cómo entregar, ¿no? Entonces, el hecho de empezar a moverse por procesos y hacer todos responsables por el proceso, empezamos a evitar las grandes grandilocuencias o grandes promesas que eviten, obviamente, al fin y al cabo, la satisfacción. Un poco lo que hablaba el video anteriormente era la experiencia del usuario. Y esta co-creación nos permite ver un problema de distintos enfoques justamente para que la experiencia del usuario sea lo primordial. Hoy se está hablando ya del director de experiencia del usuario o cuando se crea una aplicación móvil hay un equipo de producto muy, muy enfocado en lo que es cómo el usuario va a interrelacionarse o va a interactuar con la aplicación. Y créanme que quizás pasan 2 o 3 meses en entender si un botón va a ir arriba, va a ir abajo.
El caso más reciente, si uno tiene o trabaja con el Banco Galicia, la aplicación del Banco Galicia se ha trabajado de ese modo y se han hecho mucho lo que llaman los testeos A/B. Es decir, sentan a un grupo de gente y le dicen, vos probá esta versión de la aplicación, y al grupo B le dan otra aplicación diferente. Y después los escuchan para ver cuál creen que ha sido la mejor experiencia o cuál se interrelacionó o se pudo entender mejor cómo manejar o cómo buscar un saldo o cómo pedir un préstamo, cómo hacer una inversión o cómo hacer una transferencia. Fíjense que ya se están poniendo como botones para poner ayuda, cambiar el vocabulario con que se habla. Muchas veces el banco mira la realidad a un lado, entonces pensarlo del lado del usuario nos permite que las palabras sean mucho más fáciles. Por ejemplo, los dólares, como la gente lo entiende, la compra-venta de dólares lo ponen como inversión, cuando en realidad técnicamente no es una inversión, pero no importa, en la cabeza del consumidor argentino la compra de dólares es una inversión. Entonces, en los home banking lo vamos a encontrar por ahí, muy diferente seguramente a la misma versión de un banco en el exterior, donde probablemente no lo encontremos en ese lugar. Y así se van generando un montón de testeos, de trabajo en conjunto, como para entender cuál es el enfoque que lleva mejor hacia el usuario final. Obviamente esto se trata de reducir problemas de interpretación, ¿no? Donde muchas veces distintos términos en estas profesiones tienen distintas acepciones, entonces el trabajo en conjunto permite reexplorar o reparafrasear al compañero para decir, bueno, para vos estás diciendo que la palabra backlog, que es la priorización de tareas, tal cosa, sí, y ahí poder trabajar en mancomunado. Y a su vez también tiene muchísimo foco en cómo el usuario va a ir evolucionando, ¿no? O sea, simplemente no es, bueno, darle lo básico, sino es, bueno, empezar a entender qué es lo que busca. Muchas veces esto es la famosa encuesta o pregunta que se hace, ¿qué tan fácil te resultó comprar un pasaje en latam.com, por ejemplo, ¿no? Eso es empezar a entender, bueno, qué es lo que el usuario necesita o cómo lo ayudamos a que pueda hacer cada vez más gestiones. Obviamente, cada vez los call centers, digamos, llamados el histórico call center, está evolucionando hacia un centro de más experto, más que la solución de problemas fáciles, donde se tiende a usar por internet, ¿no? Esto no es una cuestión de costo nada más. Si usted le preguntan a algún joven, yo tengo sobrinos de 17, 18 años, si pueden evitar hablar con alguien, lo van a evitar. Entonces van a buscar alguna opción vía web, vía WhatsApp o vía tecnológica como para evitarlo. Y entender cómo piensa este nuevo usuario que se suma al mercado laboral, que empieza a tener un banco, que empieza a viajar, que empieza a ser independiente, también es importante para que es los procesos que estamos manejando. Cuando hablamos de co-creación, hay varios aspectos dentro del término, ¿no? Y distintas medidas o técnicas que se pueden utilizar. Yo acá traje algunos logos de algunas experiencias. Básicamente tiene que ver con preguntas o campañas que se arman las compañías para evaluar lo que el usuario piensa, como mencionamos antes un ejemplo. Fue el caso de My Starbucks Idea. También hay redes donde se trabajan, donde se abren foros, ciertas experiencias. Todo tipo de wiki o proyectos llamamos de crowdsourcing, lo que llamamos de colaboración masiva. Hace un tiempo, si uno sentaba a expertos de tecnología y le decía, ¿cuál cree usted que va a ser la enciclopedia más exitosa o más consultada? Si la enciclopedia británica, donde tenía un montón de expertos y diferentes manuales, y que es hoy en día la Wikipedia, ¿no? Sino es un montón de personas trabajando en función de la creación de artículos prácticamente de forma instantánea. O sea, gana alguien las elecciones y a los 2 minutos está reflejado en la web. Incluso se pensó en la enciclopedia digital más parecida a la británica, hecha de unos y ceros, como la Encarta de Microsoft, y fue un proyecto que fracasó en el poco tiempo y a pesar de tener las mejores calificaciones. Muchos traen acá algún caso y un autor muy conocido que se llama Nicholas Carr, que habla de la ignorancia de las masas, ¿no? Ignorance of crowds. Y lo que él dice es, le dimos el poder a gente ignorante de poder guiar nuestras vidas, ¿no? Y lo que los estudios después le van respondiendo es que es verdad que la Wikipedia tiene errores, eso no lo duda nadie. Así también lo tenía la británica y cualquier otra enciclopedia. La diferencia es que la Wikipedia lo podía corregir más rápido. Hay muchas empresas que están recurriendo a diferentes tipos de medidas. Acá, como hablaba
antes el doctor, en cuanto a exploración, por ejemplo, de petróleo, la economía del conocimiento es también poner una base de datos y darle un premio a aquel geólogo que encuentra determinado potencial yacimiento petrolífero con cierta cantidad de mapas. Premios, digamos, donde empresas de seguridad, empresas que quieren mejorar su seguridad, abren, digamos, cierta información para que ciertos expertos en tecnología vayan y busquen y puedan encontrar sus vulnerabilidades y reciben muchos premios con eso también esa gente. Básicamente hay gente que ha encontrado brechas y las compañías pagan por eso porque obviamente los ayudan. Y uno dice, ¿por qué no contratarlos? Porque esa gente no trabaja para empresas. Esa es la respuesta. Entonces, la forma de llegar a este tipo de expertos muchas veces es mediante este tipo de posicionamiento tecnológico, que lo que nos abre la chance es de encontrar cierta expertise en lugares donde habitualmente no existían puertas adentro. Y el último, sí. Sí, o sea, claramente cuando uno habla con los expertos del futuro del trabajo, digamos, aquellas personas que analizan, quieren repetir la pregunta por el micrófono por un tema de streaming, si no, no escuchan. Yo una de la costumbre de... Decíamos que por ahí hay algún experto en Wikipedia o lo que fuera, que muchos son de trabajar independientemente. Sí, o sea, no Wikipedia creo que es algo... Claramente es algo de como un fin social o altruista de poder colaborar, digamos, con algún tipo de conocimiento público, ¿no? También están, digamos, hoy en día el software de open source o de código abierto como Linux, que cuando empezó Linux era para un grupito de locos de la computación que tenían sus propios sistemas porque no querían usar el Microsoft o el Microsoft Windows, que es el software predominante operativo en ese momento, como sistema operativo, y en realidad terminaban hoy generando empresas que viven de la corrección del software público. Obviamente ustedes piensen que un costo de licencia, si de forma legal, es bastante caro. Entonces, el Linux hoy responde a mucho de esas cuestiones de seguridad, cuestiones de costos, cuestiones de querer hacer las cosas bien y tenerlo, obviamente, como decía antes, el tema de la ética no es menor, entonces tener el software propio y de la empresa en regla. Entonces, hay empresas que cobran también por hacer eso y conseguir los expertos para que lo hagan, pero también, digamos, ese software Linux se extrapoló tanto que todos los que tienen un teléfono con Android, con sistema operativo Android, está basado en versiones de Linux. Los servidores, digamos, de Google están basados en Linux. Código, digamos, que está en autos hoy, futuros autónomos, está basado en Linux. Entonces, lo que parecía antes un grupo bastante revolucionario, que eran algunos miles, lograron que mediante estas técnicas, mediante esta forma de co-creación, llevarlo prácticamente a muchos bolsillos de hoy en día. Si me permitís, sí, por supuesto. Un segundo nada más, pero justamente leí el otro día, el presidente de Mercedes-Benz, Alemania, declaró algo así como: mis competidores ya no son más las fábricas de autos, sino que yo hoy estoy compitiendo con Google, con Apple y con empresas de software en general. Es decir, fíjense hasta dónde ha cambiado eso, que la industria automotriz, que fue, digamos, una industria que en su momento revolucionó también en la era de la revolución industrial, como después de haber pasado cierta cantidad de tiempo le ha cambiado su escenario, ¿no es cierto? Y el darse cuenta que para una fábrica de autos ya no es más su competidor, su colega, sino que son otras empresas de tecnología que están compitiendo con la fábrica de autos. Sí, pero de la industria de automotriz, ustedes piensan cómo era el auto en 1910, 1920, el Ford T, no es tan diferente como es un auto hoy en día. Si nos ponemos a pensar, básicamente la función básica se sigue manteniendo y las empresas se dieron cuenta que si no evolucionaban, claramente iban a ser reemplazados no por un auto volador, sino por un monopatín. O sea, hoy las formas de transporte es algo... Sí, claramente. Ustedes fíjense cómo hay modelos revolucionarios, acaba de mencionar Tesla. Bueno, mi hijo mayor, que viene mañana, hace 2 años tiene Tesla. Tesla es una computadora con ruedas, ¿no? Y
la madre, que viene a ser mi mujer, está tranquila porque Ariel a la noche, a las 7 de la noche, se suele hacer así y se duerme. Bueno, Tesla maneja solo, ¿no? Maneja absolutamente solo, y cuando hay un coche que se le acerca, prende sonidos, música alta, uno le marca. El único tema es que tiene que tener una buena conexión a internet, porque le marca el lugar a donde uno va y el coche va y lo estaciona exactamente donde tiene que estar. Es decir, las compañías de seguro en Argentina, para las cuales yo estoy trabajando, tienen un escenario donde aquellas que están asegurando como mayor cantidad de su cupo asegurador automóviles, tienen un escenario donde en muy pocos años más esto va absolutamente a cambiar, ¿no? Es decir, no va a haber más coches, no va a haber más la cantidad de choques que había, o los siniestros que había, porque los autos, como son absolutamente computarizados, y además, como dijo Hernán recién, perdón que interrumpí, ¿no? No, por supuesto. Musk, que es el dueño de Tesla, paga permanentemente para que le encuentren errores. El otro día encontraron un bug, un error, ¿no? Y le regaló como $2 millones por ese bug, una cosa así. Entonces, sí, hay mucha gente que se ha pasado de los coches como los Mercedes-Benz a los Tesla, con la ventaja en Estados Unidos que son menos contaminantes y entonces el gobierno les baja los impuestos y las autopistas no les cobran peaje, con lo cual sale más barato tener un Tesla que tener un Mercedes-Benz clase C, que era el coche que tenía antes mi hijo, hace 2 años. Yo creo que un poco hoy en día lo que quiero traer acá es, quizá el doctor Serpa es un poco más, yo se lo voy a decir un poco más fuerte, es hay que salir de la zona de confort y quedarse hasta donde acá llego yo. Simplemente es un poco más político, más polite, digamos, hacerlo. Yo creo que decir acá es, si hasta hace un tiempo el contador decía, yo hago esto va a terminar, porque va a haber otro que lo va a poder traspasar los límites y mirarlo de otra forma. Y aquel que mira el problema de forma holística, hoy es el que va a tener más trabajo. Claramente, ¿por qué? Porque no hay problemas que se resuelvan con esto es solo de un ingeniero, esto es solo del contador. Yo llego hasta acá, tomá, presentalo vos. Claramente los problemas se vuelven más complejos y las soluciones requieren un pensamiento mucho más crítico. Ahora vamos a entrar en el próximo herramienta que me parece que apunta a eso, pero es repensar, no la rueda entera, pero sí parte de cómo gira. Por ejemplo, con uno de los círculos ahí habla de experiencias al cliente. Traer a tu cliente a experimentar, ir al lugar donde la operación ocurre, es donde se realizan muchos de los cambios de mente o de perspectivas que tenemos. Por ejemplo, contaba el anterior CEO de Staples, la famosa librería, que todos los directivos tenían la obligación de pasar al menos un día atendiendo en la tienda. La única forma de estar frente al cliente, de conocer quién te compra, que entiendan cuáles son los problemas, escuchar que la persona no encuentra los ganchitos porque están escondidos, entender en qué sucursal se venden más carpetas porque hay estudiantes y en qué sucursal se venden más artículos de oficina. Hay que salir de donde estamos porque si nos quedamos sentados donde nos estamos mirando, el mundo se siente demasiado cómodo y eso hace que no pensemos en soluciones más allá de nuestro área de confort. Por ejemplo, aquella empresa que vende productos de camping o que venden colchones, a nadie se le ocurrió invitar al cliente a dormir una noche en el colchón. Si ustedes, creo que no hay más frustrante que ir a comprar un colchón, que me pasó hace un año atrás, entender que vivir ese colchón, ni siquiera 10 minutos, 2 minutos, para entender si es cómodo, después tengo que dormir 10 años en ello. Entonces, ¿por qué no se puede empezar o repensar la experiencia de compra de un colchón, entendiendo que quizás el cliente necesita al menos una noche para probarlo? Y ahí es cuestión de invitarlo a dormir o prestarle el colchón por una semana para que se dé cuenta. ¿Cuál es el costo de un colchón y del transporte o del flete a cambio de lo que realmente sale el colchón, ¿no? Y el último, las habilidades, que me parece súper interesante, y esto es lo famoso viejo que se volvió nuevo. Esto se llama Design Thinking, o en español suena bastante feo, se llama pensamiento de diseño.
Y nació allá por los 60. Pero tuvo una reversión que en los 80 la Universidad de Stanford empezó a implementar cursos para repensar problemas con este enfoque, que básicamente tiene 5 pasos, es simple y sobre todo está centrado en el usuario. Si ustedes entran a un lugar donde se va a hacer una sesión de Design Thinking o pensamiento de diseño, lo que van a encontrar es el lugar menos serio del mundo. Van a encontrar juguetes arriba de la mesa, van a encontrar post-its, los papelitos para pegar, van a encontrar pizarras, van a encontrar personas lejos de un traje y una corbata, porque el objetivo es liberar cierto tipo de creatividad. Creatividad sí, pero no volada, no sin reglas, sino con reglas, con tiempos, con un objetivo de entregar un producto al final del día o al final de los 2-3 días. Las empresas están empezando a pensar en esto, sumado a la co-creación. Yo vengo de una consultora donde habitualmente el trabajo habitual era decirle, ¿vos querés ahorrar costos? Esta es tu solución. ¿Vos qué querés? ¿Hacer esto con tecnología? Este es el sistema que necesitas. Se hizo un trabajo en los últimos 5 años para que esa no va a ser más la forma de vender, sino que la nueva forma de vender es co-crear con el cliente, es invitar al cliente a nuestras oficinas para ayudar a pensar qué es lo que el cliente realmente necesita. Y piensen que cambiar esto en una consultora grande, multinacional, con un montón de procesos y con un montón de reglas y con compliance y con presentaciones a la bolsa y con el objetivo y presión de entregar resultados cada trimestre a sus accionistas, le está yendo bastante bien. Y esto es porque cambiaron a dónde ponen el foco del cliente. Ya no es darle la solución, sino que pensemos juntos cuál es la solución. Y cuando el cliente pasa a ser parte, tiene muchísimos beneficios. Básicamente, este pensamiento de diseño habla de, primero que todo, empatizar. Cuando en un proceso de negocio hablamos de empatizar, ¿no? Esto es bastante nuevo, ¿sí? Es decir, entender primero, descubrir qué es lo que está pasando, qué es el problema, qué es lo que le duele al cliente, qué es lo que no está funcionando bien. Para luego entrar en una etapa de definiciones, ¿sí? Estos procesos tienen como 2 partes. Una parte divergente de pensar, de volar, de tener ideas, pero también después sentarse a definir, que obliga a poner el problema en otras palabras. Muchas veces no es que el transporte llega tarde, sino que quizás no tendríamos que enviar nada y nuestro producto tiene que cambiar. Quizás no es que no se vende porque hay crisis. Quizás no estamos vendiendo lo que la gente necesita en la crisis. Quizás es, yo solamente miro parte del problema y necesito quizás integrarme, quizás necesito poder repensar otra forma de venta, necesito quizás pensar otro canal. Hay muchas formas de innovación hoy en día. Es cuestión a veces de pensar. Por ejemplo, se puede cambiar el canal, se puede cambiar parte del producto, se puede hacer el producto más simple, porque a veces es tan complejo de vender. O sea, ustedes imagínense, van a comprar un purificador, hasta se volvió con cantidad de funciones. Entonces, cada vez los productos tienen más cosas agregadas que muchas veces lo que está buscando el usuario es algo simple. Comparen cómo usan un control remoto de Apple TV con 3 botones con el control remoto de mi televisor Kenia que tiene 150. ¿Cuántos botones usan del control remoto realmente? ¿No? Entonces, un poco de esto es traer un proceso que nos ayude a pensar de otra forma. Para eso es cuál es el valor del diseño, ¿no? O cuánto el diseño realmente es valorado, ¿no? Así que eso es un poco el video que... A ver, actívalos. What is service design? I've been thinking about this for a while, and I recently discovered a brilliant quote by Mark Futine that I think sums it up perfectly. When you have 2 coffee shops right next to each other, each selling the exact same coffee for the exact same price, service design is the reason you go into one coffee shop and not the other. So let's play that out in a little scenario. Coffee shop A decide they want a mobile app, so they put a team full of people together to work on it for a couple of months before delivering it to their customers. The customers download the app only to find it's got nothing that they need. Now let's look at Coffee Shop B. Coffee Shop B put the customer at the heart of the experience. They talk to them. They do some immersive research and really get to know what the customer's doing before, during, and after their coffee. They can map this out on a customer journey where they identify the highs and lows of the experience and uncover some service opportunities and can start to explore solutions. The team then start to speak to other people from around the business. They speak to the colleagues in store and understand what their day looks like.
they speak to the founder to look back at the original vision for the coffee shop, as well as the marketing team and the suppliers too. Once they have all of these people together, they can run a workshop or a series of workshops where they can identify the real business objective and exactly what they want to achieve. They can start to design some concepts and test them with the customers they now have a relationship with. They can do a tech analysis and plot everything on a blueprint that documents all of the support systems necessary to bring these concepts to life. With all this, they can create their North Star vision, all resulting in a mobile app full of features that customers love. But it doesn't stop there. They've also identified that colleagues need a tablet application to help them deal with the extra flow of traffic in store, and the payment system needs updating so all three can work in harmony. They might design a colleague training and engagement program and redesign the store to optimize the physical experience too, whilst also looking at how they talk about themselves socially, possibly even introducing some new product lines. These are what we call the front stage experiences. But in order for it to all come together, we must look at the backstage too. Here you will find the back-end systems that drive all the digital propositions, key metrics that we measure ourselves by, learn from, and iterate upon the services, as well as the CRM system and some delivery partners. So, service design is about three things. 1, customer-centric. It's about putting the customer at the heart of everything you do, and only then will you create services people love. 2, co-creation. It's about exploring and designing these concepts together, and as a result, you will ensure services are both technically feasible and business viable. 3, holistic. It's about building interdependent, interrelated experiences that all connect with people on an emotional level. That way, you will create services that scale beyond the original idea. To round it all off, let's revisit Mark's quote. Service design is not just what makes you walk into one coffee shop and not the other. It's the reason you keep coming back and tell all your friends about it. Acá como para destacar es cuántas veces respondemos a nuestro cliente pensando de nuestro lado, no lo puedo, la FIP me tiene entregando 200.000 cartas, ya no se entera el cliente, me llega directamente a mí la intimación y yo tengo que responderle y después tengo que ir a pelear el precio, ¿no? Para entender cuál es el problema del cliente para trabajar juntos, ¿no? Un poco es el hecho de, ya no, obviamente, como ven ahí, hay tecnología de fondo para responder a muchos de los problemas humanos, pero a veces entender el problema humano nos permite entender cuál es la tecnología de fondo que tenemos que tener. Y sobre todo, Design Thinking se trata de traer prototipos. Muchas veces documentamos la reunión. Se tomaban minutas de reunión para que después a los 2 días cambiaban las cosas. Armar prototipos es presentar algo, como dice la palabra, prototipo, ¿no? Que sea parte de lo que va a ser el tipo, lo que va a ser el producto final, aclarando que no es un producto final, pero entendiendo si eso es realmente lo que se está esperando. No es presentar el camión, sino presentar la bicicleta, presentar la moto, presentar la camionetita, para después el día de mañana tener un camión. Eso es lo que vamos a ir construyendo, de a poco, con co-creación. Y esto no quiere decir que sea largo, sino que es ágil. Es cada semana, cada 15 días se entrega algo. Y esa construcción total termina siendo el reflejo de mini acuerdos semanales o quincenales para que el producto final sea mucho más satisfactorio. Esto que parece sumamente extraño, creativo, cuéntenme, no sé si alguno se hizo alguna resonancia magnética, ¿no? O sea, piensen en ese momento de entrar a un resonador y estar 35, 40 minutos metido en una capsulita bien cerrada, escuchando ruido, ¿no? Imagínense lo que puede ser para un niño o un chico entrar ahí, lo atemorizante que puede ser, ¿no? Entonces, la pregunta que surgió en un grupo de profesionales fue ¿cómo podemos hacer para que esta experiencia traumática se vuelva lúdica, se vuelva un juego, se vuelva una experiencia placentera? Experiencia placentera para un niño adentro de un resonador. ¿Qué problema, no? Difícil, o sea, algo totalmente extraño. Bueno, esta gente lo logró. Esto es un resonador real, esto existe en la realidad, donde el chico entra a una nave espacial. No directamente, sino que los pasillos son una búsqueda con un mapa de unas gemas
donde la misión final termina yendo a buscarlas adentro. Esto en el primer mundo, ¿sí? Parece que es algo totalmente atónico para hacerlo en cualquier país como Suiza, ¿no? El primer mundo. ¿Saben dónde es esto? Esto es el Garraham. Estos son profesionales del Garraham que generaron este resonador totalmente ploteado, diferente. Búsquenlo en internet, créanme, está la presentación del ministro de Salud en su momento. Y van a ver los pasillos también, que obviamente acá no me entraba la imagen, pero están los pasillos hechos como si fuera una búsqueda de minería hasta llegar a la nave espacial. Atender problemas complejos a veces no requiere soluciones complejas, requiere soluciones simples. Que se pueda fallar rápido y barato, sobre todo, para volver a la semana siguiente con una solución mejor. Claramente los robots están reemplazando parte de nuestras funciones, pero nosotros como seres humanos estamos trabajando en cuestiones mucho más analíticas, cuestiones que las máquinas no pueden reemplazar. Ponerle emocionalidad, ponerle empatía, que las máquinas ni ahí, ni cerca, ¿no? Y claramente se habla muchas veces de los robots toman nuestro trabajo, ¿no? Como titular de diario para leer cuando el doctor lee el diario a la mañana los domingos, ¿no? Así, para llamar la atención y que abra esa página par, ¿no? Más difícil de leer. Claramente falta, o sea, la concepción de los robots como tal, digamos, de la persona o el humanoide viniendo hacia nosotros, a los Star Wars, claramente no es la realidad, ¿no? Cuando hablamos de robots, y cuando yo hablo de robots, son macros de Excel, profesionales programando en Python para sacar bases de datos, interpretaciones, digamos. Claramente mucho más código que robots humanoides como nos podemos imaginar. Y claramente el trabajo de los expertos hablan de dos tipos de enfoques. Uno de esos es la combinación de habilidades, ¿no? No solamente es el robot y el ser humano haciendo tareas totalmente diferentes, sino la combinación de ambos. Y lo que hablan es de human más machine, o sea, el humano más la máquina. ¿Y cómo? Porque hay veces que el humano le va a enseñar a la máquina, como por ejemplo el entrenamiento de un chatbot o esos chats automáticos que intentan aprender cada vez el lenguaje desestructurado como hablan los seres humanos, que no hablan, hola, usted se ha comunicado con, ¿no? Claramente eso requiere un entrenamiento, requieren también entrenamiento, por ejemplo, todo lo que es la clasificación en paneles de control o de seguimiento, monitoreo de redes sociales, por ejemplo. Entonces hay mucho de humano hoy entrenando máquinas para que las máquinas puedan interpretar y solamente ese trabajo en un largo futuro se pueda hacer automático. Y después también máquinas ayudando a humanos, ¿no? Muchas veces, hacia los 80, las plantas terminaron automatizando mucho de las funciones de la construcción, ¿no? Pero incluso Tesla fue una de esas donde desautomatizó. O sea, algo decir, sí, desautomatizaron. ¿Por qué? Porque claramente les reducía flexibilidad. Entonces, para incrementarla, lo que tuvieron que hacer es traer, digamos, personas que puedan hacer y quizás dejarle algunos trabajos que son más difíciles, como por ejemplo la soldadura, donde ser un buen soldador lleva muchísimo tiempo y es bastante difícil. Entonces, o sea, los robots soldadores claramente tienen muchísimo porcentaje de eficiencia. Pero muchas otras partes, poder dar la posibilidad de hacer cambios y hacer que esa producción sea un poco más humana, ¿no? Como para ganar en otros aspectos. Quizás obviamente sea un poco más lento, pero sí, digamos, se gana, digamos, en flexibilidad. Con esto no tengo, así que vamos a pasar acá. Y ahora, ¿cómo esto encaja con los profesionales de ciencias económicas, ¿no? O sea, porque se habla de ingeniería, se habla de robótica, se habla de Big Data, blockchain, o sea, quizás palabras que ni siquiera escuchamos en la facultad, ¿no? Entonces, claramente estas nuevas habilidades no son metodologías muchas. Tiene una metodología, ¿no? Si la contabilidad no es una metodología, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo es? ¿Quién mejor que puede abarcar un proceso? Aquellos que entienden de cómo seguir ciertas pautas, cumplir con reglas, saber cómo se tiene que exponer. A su vez, creo que mucho también de lo que hacemos en el mundo de ciencias económicas es entender diferentes áreas de los negocios y poder combinarlas o poder ser un interlocutor y zanjar brechas de conocimiento, ¿no? Acá hay muchísimo trabajo, como antes decían, es interdisciplinario, ¿no? De equipos que ya en las soluciones no tienen solo un área de conocimiento. Entonces yo creo que ahí el profesional de ciencias económicas tiene muchísimo para ganar e incluso grandes ventajas respecto a lo que existen en otras áreas donde el conocimiento de la universidad ha sido totalmente enfocado y súper enfocado.
Y a su vez, como antes mencionaba, en el caso de los profesionales que contrata Uber, es el manejo de datos, ¿no? El capacidad de cálculo, pero no solamente grandes calculadores como puede ser un físico que saben calcular. Creo que la gran capacidad que tiene hoy un profesional de ciencia económica es la capacidad de interpretación, ¿no? Poder ver más allá de los números, ver cuál es la historia que me cuenta un balance, por ejemplo. Cuál es la historia que me está contando una interpretación, un planeamiento. ¿Qué me está diciendo? O sea, cuando el mercado crece, ¿nos estamos achicando? ¿Estamos creciendo en qué áreas? ¿Qué tipos de nichos estamos atacando? ¿Cuáles son las razones por las cuales nuestro ejercicio económico fue como fue, ¿no? Entonces, son creo que al menos 3 áreas importantes donde hoy, como profesionales de ciencias económicas, tenemos una capacidad que, combinado con las que podemos hablar, es sin duda habilidades para el futuro, pero obviamente fortaleciendo el presente. Así que creo que estas son para mí 3 de un recorte, obviamente, y poder afrontar, digamos, el mundo que arranca mañana, que ya está, digamos, llegando sobre nosotros, pero con muchísimo otro enfoque. Y antes, creo también agregando, es la materia prima que tenemos en Argentina es sin duda una materia prima valorada en el mundo. O sea, yo que trabajo hacia muchos lugares, Estados Unidos, Europa, claramente no se dan una idea ustedes la materia prima que destacan personas del exterior cuando trabajan como profesionales argentinos. Incluso cuando tienen que hablar en diferentes horarios o levantarse más temprano para encontrar un horario de reunión o tener que hacerlo por medios tecnológicos y no cara a cara, aún así el conocimiento o capacidad o el valor agregado que pueda hacer un profesional está siendo enorme. Y por eso es que hay 6.000 millones de exportación, digamos, anuales en materias de economía del conocimiento, ¿no? Con todo esto lo que agrupa antes, imagínense que ya hay campañas de publicidad que se piensan desde Argentina, ¿no? Profesionales contables cerrando balances de Rumania, ¿sí? O sea, es algo que quizás cuesta imaginarlo, pero son cuestiones reales. Entonces, poder afrontar el futuro con otro tipo de capacidades, lo que nos permite obviamente es seguir formándonos profesionalmente y claramente es poder aportarle frente de un fin altruista y con un enfoque ético a nuestro país y sin duda, como nosotros desde lo personal, poder directamente reinventarnos, ¿no? Que al fin y al cabo parece que cada vez, antes era cada 30, 40 años una carrera profesional o 1 o 2 veces, hoy prácticamente están hablando que los profesionales que están recibiendo van a tener que reinventarse entre 2 y 3 veces, es decir, reaprender 2 y 3 veces gran parte de sus conocimientos adquiridos en la universidad. Bien, yo quisiera pedirle, mientras estaba hablando Hernán, recordé que hace cosa de un mes más o menos estuvo en este lugar, no físicamente acá, pero a lo mejor un poquito más al costado, el administrador general de la FIP. El 80% de su tiempo fue qué cosas está haciendo la FIP con los datos que tiene de todos nosotros los contribuyentes y de todas las empresas. Así que no sé si vos querés recordar lo que dijo, ¿vos te acordás de la charla? Dijo que el 80%, que prácticamente digamos, con estos conceptos de Big Data, la FIP está teniendo tanta información. De vuelta, broma de mi hijo, papá, en Estados Unidos a mí la ISR me dice exactamente qué es lo que tengo que pagar de impuestos. Bueno, digo yo, en Argentina no es exactamente así, pero la información que tiene la FIP, provista por todos los que los hace trabajar, porque yo no trabajo en el área tributaria, a los contadores, con la carga de datos que tiene, con los aportes de los bancos, con los aportes de todos los negocios, hace que prácticamente sepa hasta qué estamos vistiéndonos, ¿no? Fue más o menos lo que... Sí, bueno, evidentemente forma parte, por supuesto, de todo lo que estamos hablando. El Estado también está aplicando nuevas tecnologías.
dentro de la aplicación de estas nuevas tecnologías está utilizando bases de datos relacionadas y la AFIP, como cualquier otro organismo, están interconectados. La AFIP tiene información en tiempo real del registro automotor, del registro de la propiedad inmueble, ahora de los bancos, con este impuesto nuevo, el impuesto cedular, el impuesto a la renta financiera. Si bien no está perfeccionado porque todavía no pudo de alguna manera filtrar y sacar datos fidedignos, pero ya los bancos le informaron a través de su base de datos cuáles fueron las colocaciones financieras de sus clientes. Y como decía recién Alberto, la AFIP hoy estaría en condiciones de liquidar el impuesto no solamente a la renta cedular, sino estaría en condiciones de liquidar el impuesto a las ganancias y a los bienes personales de la mayoría de los contribuyentes. Esto no va a ser este año, no sé si el año que viene, pero seguramente en el corto plazo todos los que nos dedicamos en algún momento a liquidar impuestos es sumamente aplicable lo que veníamos diciendo recién, es decir, alguien lo va a liquidar por nosotros, llámese AFIP, llámese un robot. Nosotros lo único que vamos a tener que hacer como asesores impositivos es verificar si esa liquidación está bien hecha y en todo caso modificar algún dato, pero la liquidación en sí va a venir hecha. En esto también la profesión está cambiando. Les comento, no sé si tenemos tiempo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? No se está durmiendo nadie, parece, ¿no? Si tengo 3 minutos, quisiera a lo mejor darles una primicia que bueno, el Ministerio de Producción ya está trabajando en lo que en su momento se llamó la Central de Balances. El Ministerio de Producción, junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales y gente del organismo, cuando hablo del organismo es el Ministerio de Modernización, están trabajando en un proyecto que es la Central Nacional de Información Financiera, en sus siglas CENFIF, que esto no es más ni menos que crear una gran plataforma en un lenguaje XBRL, que eso quiere decir ni más ni menos que traducir un plan de cuentas a un idioma común para todas las empresas y crear un organismo que va a centralizar los balances de todas las empresas y en algún momento se estima que en el corto, mediano plazo va a tener la información de todas las empresas. Cualquier ser humano, empresa, va a poder acceder a una base de datos que va a ser pública y va a poder consultar no solamente los balances, sino también que va a poder tener un valor agregado porque esas plataformas van a contener información de todas las entidades jurídicas de todo el país. Entonces, esto se logra a través de tecnología, es lo que venimos hablando hoy. Eso yo creo que a nosotros también nos va a cambiar en nuestra vida profesional porque vamos a tener, como yo decía antes, mucha más información para analizar. Por parte del gobierno va a tener mucha más información para poder gestionar políticas públicas, porque va a tener análisis sectoriales, porque va a tener análisis consolidados por zona geográfica, por actividad, por cantidad de mano de obra ocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una gran base de datos que ya funciona y funciona muy bien en otras partes del mundo. Así que tenemos que estar preparados para todos esos desafíos, para todo lo que hoy dijimos y mucho más. Así que yo creo que es una gran oportunidad, no lo tenemos que ver como una amenaza, por lo menos yo lo veo como una gran oportunidad de desarrollo profesional y en este sentido les puedo asegurar que el Consejo Profesional está al tanto, lo tiene en su agenda, lo tiene como un punto fundamental en su agenda y vamos a estar al lado del profesional para ayudarlos y acompañar en estos cambios que se producen día a día. Yo quisiera ahora, antes de darle la palabra de nuevo a Hernán, contar con la participación de ustedes, o sea que ustedes digan algo o pregunten o participen de alguna manera, así que solo levanten la mano y les alcanzamos un micrófono. No lo hagan todos a la vez, eso sí. Sí.
trae el micrófono por el tema del streaming. Sí, mientras tanto, no sé si habrá alguna pregunta por streaming, ¿cómo nos enteramos? Pues, No sé. por ahí por la pantalla. Ah, ok. Por lo menos por ahora no hay ninguna. Bueno, Muchas gracias por la exposición y la verdad muy destacable. Concretamente, ¿se va a impulsar alguna capacitaciones para poder aprovechar todo lo que se viene en tecnología? Desde el Consejo. Sí, por supuesto, es lo que yo les adelantaba recién, está como un punto fundamental de la agenda para, ya se está haciendo, ya hay en la Dirección Académica del Conocimiento, que es la DAC, previsto cursos, pero no solamente con charlas de este tipo, sino con cursos específicos para darle las herramientas al profesional que se pueda desenvolver en todos estos campos, por supuesto. ¿alguna otra pregunta? ¿Vos querés preguntar algo? Bueno, están todos callados. Bueno, entonces, en función a... Ah, bien, perfecto. Acá. ¿Puedes alcanzar? Sí, ahí en el video hablaba de la diferenciación de la importancia del servicio. Las dos cafeterías, va a hacer toda la... poner el CRM, poner los cómputos, los servidores y todo eso, también necesitas una cantidad de clientes que no, también es más para grandes empresas también. No sé cómo se pueden meter también en las pequeñas o medianas empresas también. Yo creo que claramente es un ejemplo porque Fjord es una empresa o una consultora que fue adquirida. Básicamente, digamos, trabaja con grandes clientes y obviamente está apuntado a una venta quizás un poco más masiva. Creo que un poco lo que siempre trabajamos en el curso en la universidad con el doctor Zimmerman está más relacionado que a veces se piensa como en grandes cosas cuando las respuestas a veces son simples. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se da la clase de CRM, obviamente CRM es un sistema, pero el CRM antes de ser un sistema es una relación con el cliente, que después el sistema la termina automatizando, dando consejos, dando seguimiento a campañas. ¿Sí? Primero, por un lado, eso. Por el otro es, cada vez hay un abaratamiento de esto, ¿sí? O sea, e incluso para cierto nivel de negocio hay herramientas gratis. Por ejemplo, si son organizaciones sin fines de lucro, existe Salesforce, el software CRM de primera mundial, gratuito. Hay versiones de SharePoint de Microsoft, gratuito para cierto nivel de capacidad. Hay muchísimas herramientas que hoy están accesibles y que claramente, obviamente, si uno ya quiere hacer otro tipo de nivel, digamos, y de internacionamiento, va a requerir, obviamente, algún tipo de inversión. Pero creo que pensar el servicio como tal, por eso es que traigo ese video, es a veces el servicio se constituye como servicio nada más y en realidad el servicio cada vez se volvió más producto, así como el producto se volvió más servicio. Piénsenlo en el caso de un auto, como hablábamos antes. Hoy en día la postventa empezó a adquirir hace un tiempo empezó a adquirir un rol mucho más preponderante que antes. Imagínense en un hotel, que es un servicio, cómo se productivizó, digamos, ¿no? Como decir, se volvió más tangible. Por ejemplo, dejándole a la persona un cartelito de el que hizo la habitación con nombre y apellido, ¿no? Entonces, mostrar a la persona que, más allá que sea lo deseable que la habitación esté limpia, hay una persona atrás de eso ocupándose. Después dejan el sobrecito para la propina también, pero básicamente, digamos, se tiende a que poder visualizar ciertos aspectos y obviamente que no solamente el servicio entenderlo como algo que se entrega y termina, sino una continuidad. Y como decía, es el diseño de ese servicio, más que para que te compren, es para que vuelvan. A mí me gustaría agregar algo y que es desmistificar que esto es para la gran empresa. Antes, cuando había algún tipo de cambio, decíamos, bueno, pero esto le toca a la gran empresa, esto lo hace Coca-Cola, lo hace Ford, no es para la clientela que yo puedo tener en mi estudio. Y eso hoy no es así. Coincido con lo que decía el colega, hoy los sistemas, algún sistema ERP, un SAP, ya es accesible a la pequeña, a la mediana empresa. Y yo diría que todos estos cambios empiezan por el emprendedurismo, empiezan por
la pequeña unidad de negocios. Y yo voy a dar un ejemplo a lo mejor extremo para que a ver si podemos coincidir en esto. Yo voy a la misma peluquería desde hace, no voy a decir cuántos años, pero muchos. Me corta siempre el mismo peluquero de la vuelta de mi casa, que tiene casi la misma edad que yo. Y el otro día cuando fui me sorprendió, porque yo llegué al lugar y dije, uy, ¿qué pasó? Hugo se fue, no está más. ¿A dónde voy a entrar? Porque vi el local que en lugar de decir peluquería decía barbería. Y cuando entro me encuentro a un señor que era Hugo, con una barba, que nunca usó barba, con una barbita, con un delantal de cuero, que en lugar de decir Hugo decía Hugos, que el local lo había remodelado, había puesto plantas, había puesto una serie de cosas, había puesto un bar, tenía café, tenía alguna bebida, tenía como un estante donde estaba lleno de productos. Y yo digo, Hugo, ¿qué pasó acá? Vino mi hija y me cambió la vida. ¿Y qué hizo tu hija? No sé, esto de las redes sociales es un milagro. Empezó a publicar mi negocio de peluquería como barbería, empezó a vender unos productos que son novedosos, que es un shampoo en barra, está vendiendo por internet. Yo la veo que está con el teléfono y que vende por teléfono y que cobra por el teléfono. Yo sigo cortando el pelo como antes, pero esto explotó de gente. Y eso es gracias a la tecnología, es a todo lo que venimos mencionando hoy. Y eso no es la gran empresa, es este emprendedor que vino su hija joven con esta tecnología y le cambió el negocio. Y ese monotributista, que hoy es monotributista y que lo atiende otro colega que le hacía la boleta, o no sé si le haría la boleta al monotributo, hoy va a tener que pensar que ya tiene un movimiento más que de monotributista, ya está comprando, está vendiendo, está comprando productos, tiene proveedores, tiene clientes de otra naturaleza, está vendiendo por teléfono, está facturando por teléfono. Ustedes saben que hoy la factura electrónica se puede hacer también a través de una app. Entonces, miren si ha cambiado la forma de hacer negocios. Ha cambiado la forma de hacer negocios y ha cambiado para la gran empresa y está cambiando para el monotributista, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Así que quería digamos, poner en claro este concepto, porque no pensemos que todo esto es para la gran empresa, para los grandes emprendimientos, sino que también es para los pequeños emprendimientos. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y de ustedes personalmente y quienes están por streaming. Antes que terminar, un chivo. El día 10 de junio va a haber una presentación de nuestra comisión en conjunto con la de auditoría sobre justamente cómo va a cambiar la auditoría con el uso de la tecnología de la información. Lo vamos a traer nuevamente al doctor Serpa, alguien de la comisión de auditoría, que no sé exactamente quién es, pero quien está a cargo en este momento es la doctora Roxana Bueno, la presidenta de la comisión, y de parte de nuestra comisión el doctor Ricardo Rivas. Así que los esperamos el próximo 10 de junio. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno.